Todos ustedes estarán de acuerdo en que es importante cumplir la ley de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, todos los cristianos estamos de acuerdo en esta cuestión que es importante cumplir la ley de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la ley de Dios? Porque cuando preguntamos cuál es la ley de Dios, por lo menos hay 4 respuestas posibles. Y a lo largo de la historia, tanto cristianos como judíos hemos respondido 4 cosas sobre lo que es la ley de Dios. Por ejemplo, unos hablan, la primera respuesta dicen, la ley de Dios es una ley ceremonial. Los judíos y algunos cristianos, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, dicen la ley de Dios es una ley ceremonial. ¿Qué quiere decir eso? Que son los ritos, son las ofrendas, las dietas, los vestidos que uno debe de tener, las prohibiciones que vienen en el Antiguo Testamento y los calendarios que se llevan, de tal manera que no solamente los adventistas o los judíos, sino hoy en día hay una tendencia de algunas iglesias que les decimos, los de afuera les decimos judaizantes, porque las iglesias que son de ese corte se ofenden cuando les decimos que son judaizantes, ¿verdad? Pero que ellos dicen, retomamos las raíces hebreas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces ellos dicen, debemos de cumplir la ley de Dios y tenemos que cumplir toda la cuestión dietética. Lo que Dios dice que no se debe de comer en el Antiguo Testamento, eso tampoco nosotros lo debemos de comer. Las fiestas que se dicen ahí que se deben de celebrar, las celebran. Entonces hay algunas iglesias de corte neopentecostal, por ejemplo, que el día de hoy están volviendo a celebrar las fiestas judías. Ellos no celebran Año Nuevo cuando todos los demás celebramos Año Nuevo el 1 de enero, sino lo hacen en la fecha en el que el calendario judío lo hace el Rosh Hashanah. Dicen, nosotros celebramos Año Nuevo el día que es el Año Nuevo judío, que cae en otra fecha. Celebramos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot. Entonces construyen tabernáculos, tienen una cena especial. Ellos dicen, nosotros no celebramos Navidad, celebramos Hanukkah, que cae más o menos por esas fechas, ¿no? Entonces, estas iglesias dicen, vamos a respetar la ley de Dios, la cual es ceremonial, y pues celebramos tales cosas, respetamos tales cosas, y no tocamos o no comemos aquello. Es una ley bastante difícil de seguir, porque, pues bueno, hay más de 600 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, y si a eso le agregamos las especificaciones, pues se vuelve muy difícil, ¿no? De hecho, los mismos judíos tienen algunos libros como los Midrash o los Talmud. Midrash era un libro en donde se ponían comentarios para especificar lo que la ley judía decía, y el Talmud eran como las instrucciones. Estas leyes no quedan muy claro. Pues hay que ponerle los incisos. ¿Cómo es que se debe de llevar a cabo esta ley, ¿no? Entonces, esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, otros dirían, la ley de Dios es una ley moral. Una ley moral, o sea, principios éticos, principios morales de conducta, de cómo comportarnos como familia, cómo comportarnos como sociedad para tener convivencia social. Y ahí entrarían las reglas, ¿no? No matarás. ¿Por qué? Porque si matas, pues obviamente vas a destruir a la sociedad. No robarás, ¿no? No mentirás o no dirás falso testimonio. No debes de oprimir. Es decir, como seres humanos a veces nos gusta conducirnos como nosotros queremos, pero si nosotros no respetamos ciertas reglas dentro de la convivencia social, es imposible que podamos llevar una armonía o una vida en sociedad. Así usted dentro de su casa tiene sus propias reglas, ¿no? Y cuando uno de sus hijos rompe una de las reglas, ¿qué es lo que le dice a sus hijos? Mi casa, mis reglas. Y cuando tú estés en tu casa, podrás tener tus propias reglas. Entonces luego usted va de invitado a la casa de su hijo cuando ya crece y tiene su casa y quiere hacer algo, y el hijo se desquita y le dice, mi casa, mis reglas. Aquí tú no vienes a mandar, mamá. Esta ya es mi casa, yo ya me salí de tu casa, ¿no? Y luego hay unos hijos bastante desagradecidos que todavía están en la casa de los papás y ya tienen 30 y tantos, 40 y tantos años y quieren hacer su casa, sus reglas. Bueno, ¿quiere usted sus casas, sus reglas, mijito? Pues feliz día de la independencia, órale, a celebrar el 16 de septiembre, váyase para allá. Y le pone usted las maletas en la calle para que sea libre e independiente, ¿no? Bueno,
Esa es la dinámica de cada familia, ¿no? El caso es que algunos dirían que la ley de Dios es simple y sencillamente tener una ley moral, estas normas de conducta. Y de hecho, todo aquel que haya estudiado leyes o sea abogado sabe que las constituciones modernas tienen su base en esos códigos morales que provienen de la antigüedad y principalmente de la Biblia. El decálogo de Moisés ha influido a las leyes modernas. Una tercera respuesta podría ser: la ley de Dios es una ley del Evangelio, porque algunos cristianos dicen, miren, no nos engañemos, todas las enseñanzas de Jesús son contrarias al Antiguo Testamento, contradicen el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se trataba de observar muchas leyes y en cambio en el Nuevo Testamento con Jesús se trata de tener una relación directa con Dios. La ley de Dios es el Evangelio porque trae amor y gracia. Y gracias a Jesucristo nosotros podemos tener una relación armoniosa, de amor, de contacto directo con nuestro Salvador. Esa sería la tercera respuesta, una ley del Evangelio. Otros dicen, miren, es una ley de amor. Unos como más hippies, lo dejan ahí nada más, ¿no? Es una ley de amor y de paz. Dirían ahí, Jesucristo sintetizó muy bien en qué consistía la ley. Y lo escuchábamos en el mensaje de la mañana, ¿no? Y todos nos lo sabemos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y primera de Juan 4, 20, 21 lo sintetiza aún de una mejor manera y dice, miren, no son dos mandamientos. Amar a Dios y al prójimo es una misma cosa. El que dice que ama a su prójimo, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. Amar a Dios se demuestra amando a tu prójimo. Entonces, algunos dirían, la ley de Dios es simple y sencillamente amarlo a Él y amar a nuestros semejantes. Y allá algunos son más quisquillosos y empiezan a meter así como de, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús diría, todos. Porque cuando el Señor Jesús respondió esa pregunta, les respondió con la parábola del buen samaritano. Dos personas que eran totalmente contrarias, incluso en religión, samaritanos y judíos. El Señor Jesucristo dice, somos prójimos, y a algunos de la época les chocó mucho lo que dijo Jesús. Bueno, esos son 4 conceptos elevados de lo que podríamos decir cuál es la ley de Dios, porque en realidad, en la iglesia moderna, en la iglesia de hoy en día, cuando usted le pregunta a las personas cuál es la ley de Dios, hermano, hermana, las respuestas son bastante horrorosas, porque algunas iglesias dicen cosas tales como, la ley de Dios es que no uses falda corta, que no te pongas pantalón si eres mujer, que no te pintes el cabello, que no uses maquillaje, que no uses joyas, que no uses peinados ostentosos si eres mujer. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios es que no veas televisión, que no escuches música secular, que no vayas al cine, porque en silla de escarnecedores no se debe de sentar, malinterpretan los textos. Que no juegues baraja, y dicen los hermanos, ya chafeo ahí, pastor. Dice, que no bailes, que no consumas bebidas alcohólicas, que no fumes, que no participes en deportes competitivos, que no celebres cuestiones religiosas como Navidad. ¿Sabían eso? ¿Sabían que hay iglesias que están en contra de la Navidad? Hay muchas iglesias que vienen a nuestra iglesia cuando es tiempo de Adviento y dicen, ¡idólatras! Y luego en Ixtlalpan ese arbolote que mide 10 metros y no sé cuánto, está gigante, son idólatras, adoran y se van a sus iglesias y dicen, allí en los metodistas adoran al árbol de la Navidad, dicen, adoran al árbol de la Navidad. No adoramos al árbol de la Navidad, pero así lo dicen algunos. La ley de Dios, dicen otros, tanto católicos como protestantes, es no usar anticonceptivos, ni ningún método de planificación familiar. ¿Por qué? Porque los hijos que te mande Dios, esos son los que debes de tener. Entonces no se vale utilizar anticonceptivos. La ley de Dios es no divorciarse. La ley de Dios es, si ya te divorciaste, no volver a casarte. La ley de Dios es que no vayas a servicios religiosos de otras denominaciones. Hermano, es que fíjese que yo tengo un familiar de otra iglesia, no vaya.
Eso está prohibido. Eso no debemos. Va a empezar usted a escuchar espíritus engañadores, dice. La ley de Dios es no recibir transfusiones de sangre. La ley de Dios es que usted no utilice tecnología moderna, que no lea libros que son de literatura secular. Es más, que no tenga amigos fuera de la iglesia. Novios, ni lo piense. Esposos, hermana, ¿qué le está usted pasando? Está usted viviendo en pecado. La ley de Dios es que no estudie usted teología. ¿Sabía eso? La teología es la disciplina que estudia a Dios, la Biblia, todo esto. Bueno, hay iglesias, yo serví mucho tiempo en esas iglesias, en donde te dicen que no debes estudiar teología. ¿Por qué? Porque la letra mata. Y todos los que estudian teología los pervierte el diablo. Entonces a nosotros nos tocaba como seminaristas ir a dar clases de teología en iglesias en donde creían que era pecado estudiar teología. Y los hermanos que tomaban la clase eran un grupito de rebeldes que les angustiaba en su corazón que su pastor jamás había tomado clases y ellos sí estaban tomando las clases. La ley de Dios es que las mujeres no prediquen ni enseñen. Y otros son menos duros y dicen, bueno, Dios sí les permite enseñar, pero solo a los niños. Nunca las mujeres pueden enseñarle a un hombre, eso está prohibido. La ley de Dios es que usted no vote en las elecciones. La ley de Dios es que usted no dé donaciones a organizaciones que no sean de la iglesia. Oiga, pero esto es para los niños con cáncer. No, la ley de Dios es que usted no done, porque son organizaciones del diablo, no son de la iglesia. La ley de Dios es que usted ni siquiera hable con personas de otra religión. Hay iglesias que dicen, la ley de Dios es que usted no celebre su cumpleaños, ni aniversarios, ni ninguna fecha del calendario. Día de las Madres, ¿dónde dice la Biblia Día de las Madres? Eso está prohibido, esa es la ley de Dios. Hay personas que dicen, iglesias que dicen, la ley de Dios es no usar traje de baño, no use ropa de moda, no lleve a sus hijos a escuelas públicas, no utilice productos farmacéuticos, no reciba ayuda médica. Estoy enfermo, oración. Pero es que necesito unos exámenes, unos análisis, no sé qué tengo. ¿Le falta fe o qué, hermano? Los cristianos no vamos al médico, oramos y el Señor nos sana. La ley de Dios es que no celebre, no escuche música en absoluto. Es más, hay algunas denominaciones que dicen, la ley de Dios es que usted no utilice reloj, porque el tiempo es de Dios, y que no se ponga perfume ni fragancias, porque eso es vanidad. ¿De dónde se sacan esas leyes, esas prohibiciones, estas iglesias? ¿Por qué dicen que eso es la ley de Dios? Se lo sacan de sus mentes y sus corazones retorcidos. Lo sacan de sus interpretaciones bíblicas extremistas, erradas y nada fundamentadas. Hermanos, es terrible, pero hay muchas iglesias históricas y no históricas que el día de hoy sostienen que esto es la ley de Dios. Pero si todas estas ideas existen, y creo que todos los que estamos aquí entendemos que eso no es la ley de Dios, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la ley de Dios? Bueno, podemos tener una respuesta en la palabra Torah. La palabra Torah, que se tradujo como ley, los judíos le llaman Torah a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Qué bueno que no me dijeron como unas hermanas en la semana que me decían Géminis, Capricornio y así Aries. No, hermanas, esas son otras cosas. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros le llamamos Pentateuco, pero los judíos le dicen Torah. Torah. La palabra hebrea Torah significa no ley, porque dicen la Torah es la ley de Moisés, pero Torah no significa ley. Anote esto si puede. La palabra Torah significa instruir o hacer fluir. Instruir o hacer fluir. Esto es muy importante,
Porque quiere decir que la ley de Dios no es un sistema penal con muchos códigos, con prohibiciones, con castigos para los que se portan mal, premios para los que se portan bien, con chivos expiatorios y procesos penales de cómo contener a los delincuentes que violan la ley de Dios. No, la ley de Dios es la instrucción de un padre amoroso que le habla a sus hijos para que tengan la mejor vida, la vida más dichosa posible y puedan fluir. Ayúdenme a buscar unos versículos, por favor. Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor, para saber que ya la tienen. Amén. ¿Qué dice Proverbios 1:8? Oye, hijo mío, la Torá de tu padre, la instrucción de tu padre. Proverbios 4:1, ¿qué dice? Oíd, hijos, la Torá de un padre y estén atentos para que conozcan cordura y prudencia. La ley de Dios es su instrucción. Son palabras de amor, como usted le hablaría a sus hijos. ¿Cómo le pone reglas a sus hijos? ¿A sus hijos le pone reglas nada más porque usted quiere tenerlos torturados? ¿Los quiere tener como encerrados en una mazmorra, en un calabozo? Los adolescentes a veces piensan eso, ¿verdad? Dicen, ay mamá, tú me tienes encerrado. Todos los demás les dan un montón de permisos, soy el único de mi grupo que no lo dejan ir. Mamá, ¿cómo me maltratas? ¿Cómo me dices de cosas? De verdad, de veras tú quieres que me quede aquí encerrado para siempre. ¿Usted hace las reglas para sus hijos de esa manera? Los hace con amor, porque quiere lo mejor para ellos, ¿cierto? La ley de Dios es eso, es la instrucción de un padre que quiere lo mejor para sus hijos, para que, como dice Proverbios 4:1, ellos puedan actuar con cordura y con prudencia. Y por eso en el día de hoy que leemos este pasaje de Éxodo 22, cuando comprendemos que esto es la ley de Dios, que es la instrucción amorosa de Dios, que es lo que Él quiere que fluya en nuestras vidas, podemos entender mejor. Por favor, abra su Biblia de nuevo en Éxodo 22. Éxodo 22, 21 al 27. Y vamos a leerlo juntos. Éxodo 22, 21 al 27. Amén. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No estamos leyendo aquí a un Dios furioso. Estamos leyendo a un padre preocupado y atento por todos sus hijos. Y dice, no maltrates, no oprimas a los migrantes. Recuerda que tú fuiste migrante. No puedes maltratar a los migrantes. No explotes a la viuda, no explotes al huérfano. ¿Por qué? Porque al hacer eso tú traes muerte a tu sociedad. El asesinato trae venganza. El asesinato trae injusticia, rompe el tejido social, rompe la dinámica social, conlleva un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Y observemos a nuestro país lleno de delitos y de injusticias y de asesinatos. Para México es muy difícil salir de esa espiral, de ese círculo vicioso. Y dice también aquí, si prestas dinero, no cobres intereses, porque la persona necesitada con trabajo sí tiene, por eso te está pidiendo prestado. ¿Cuánto más le va a costar pagar los intereses? Y a veces
lo que tú le estás tomando por prenda es lo único que tiene para poder cubrirse. No debes de prestar con intereses. Si tomas su abrigo como prenda, devuélveselo en la noche. ¿Por qué? Porque esa persona que está pidiendo también es mi hijo, también es mi hija, y puede que sea lo único que tiene. Hijos míos, dice Dios, yo los oigo porque soy misericordioso. Mi ley es esta, mi amor es este. La ley de Dios, hermanos, es su instrucción amorosa. Y termino con esto. Dejémonos de inventar reglas inexistentes. Comprendamos que la ley de Dios no consiste en prohibiciones absurdas, sino que consiste en actos de amor que cumplen la voluntad de un Padre que quiere lo mejor para todos nosotros, para que nuestra vida fluya armoniosamente. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Así que cuando usted se pregunte en su corazón, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Antes de que usted piense en no esto, no aquello, no esto, no más aquello, piense en que la ley de Dios es que usted actúe con amor y con misericordia para con todas las personas, especialmente con los necesitados. Hay mucha gente que cree que está cumpliendo la ley de Dios y por ahí van las hermanas y dicen, yo nunca me he puesto un pantalón porque cumplo la ley de Dios, y maltratan a su vecina, a la señora del tianguis y a las hermanas de la iglesia. Hay muchos hermanos que piensan de esa manera, yo cumplo la ley de Dios porque jamás he celebrado Navidad, y le pegan a su señora, maltratan a sus hijos y son padres ausentes emocionalmente. La ley de Dios consiste en actuar con amor. Eso es la ley de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos dejas estar, Padre, hoy aquí en tu presencia, Señor. Sabemos que eres tú quien nos da tu palabra, Señor, y nos abre los ojos para poder, Padre bendito, actuar conforme a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendícenos en esta tarde, Señor, y haz, Padre, que podamos realmente cumplir y vivir de acuerdo a tu ley. En el nombre de Jesús. Amén.